¿Y qué importancia tienen estas comparecencias? Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Un saludo de Año Nuevo a los amables televidentes de este importante medio de comunicación. Conocemos la situación un tanto compleja, pero debemos exponer voluntades en todos los espacios para juntos luchar y salir adelante en este año, que todos los objetivos, las metas se cumplan en todos nuestros espacios, fundamentalmente en el orden familiar. Hoy vamos a promover la sesión número 46 de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Innovación, Tecnología y Saberes Ancestrales de la Asamblea Nacional, la segunda en el presente año. Tras una amplia agenda, la Comisión ha resuelto pedir una serie de comparecencias en este inicio del año, dado que la demanda de la sociedad civil, de las instituciones educativas, de los asambleístas, nos conllevan a esto. Hoy vamos a contar con la presencia en esta sesión a partir de las 10 horas, por cierto, un trabajo telemático, con la presencia del señor magíster Alejandro Rivadeneira, quien es secretario del CENESID, así como también con la doctora Catalina, presidenta del Consejo de Educación Superior, CES. Hay temas muy importantes que van a ser interrogados, como es que nos informen sobre la normativa respecto al registro de títulos extranjeros. De forma específica, hay un nudo crítico de los títulos cursados en dos países, tanto en Brasil como en el Perú. Queremos en esta comparecencia también tener la presencia de los afectados que están demandando. ¿Y cuál es la demanda, importante, doctor? Y que el CENESID no ha procedido ¿Cuál es al registro, y los estudiantes que cursaron estas maestrías, estos doctorados, pues han demandado dentro de nuestra comisión? ¿Cuál es la demanda, El otro punto doctor? Le preguntaba cuál es la demanda porque de alguna manera en este momento hay una gran oferta de posgrados. Y con la pandemia esta oferta se convalidó a través de las autoridades nacionales, porque la educación virtual realmente fue la alternativa para avanzar en estos procesos educativos. Pero resulta que mucha gente accede, quizá por un tema incluso hasta económico, porque algunas universidades ofrecen maestrías mucho más económicas que las que se ofrecen acá, y cuando les toca ya convalidar sus títulos tienen problemas en CENESID. Tienen que cumplir con la ley, tienen que proceder a definir convenios bilaterales interinstitucionales, es decir, cumplir con la ley. Realmente usted ha mencionado, existen muchas ofertas académicas, de maestrías, de diplomados, de posgrados y doctorados de las universidades del mundo. Hoy más que nunca exponen virtualmente. Estamos trabajando dentro de la reforma de la Ley Orgánica de Educación Superior para regular. Existen demandas por parte de los profesionales aduciendo que las maestrías, unas son muy limitadas en el Ecuador, dígase una especialidad en el campo de la medicina. Además de ser limitadas, existe un concurso, participan 200, 300 aspirantes, de cuales 2, 3 son los profesionales seleccionados.
Eso es uno. Y a esto se suma el costo elevado, lo que han denunciado, lo que han manifestado los profesionales. Esto en comparación con las universidades internacionales, las tarifas, los costos, sí tienen que ver, sí tienen que ser analizados. Esto es un trabajo, puntualmente, que lo estamos analizando dentro de la Comisión de Educación en cuanto a la reforma de la LOES. Sobre todo, doctor. Es, también digo, para que nos informen sobre el estado del proceso de creación de las universidades amazónicas de conformidad a una disposición, a la disposición 11ª de la ley amazónica. De acuerdo a esta ley, a partir del 2018 debía haberse aperturado ya esta universidad. Nosotros, al asumir el pasado 24 de mayo esta responsabilidad dentro de la comisión, pues encontramos con nudos vacíos que no han avanzado, y para el efecto conformamos una subcomisión dentro de la Comisión de Educación para que investigue, para que dé el seguimiento sobre este trabajo. Y se conoce que existen algunos informes dentro de CENESID y que no ha pasado más. Ante esto hay demandas, exigencias de la ciudadanía de estas provincias, de las 4 provincias, pues que se dé apertura. Para ello vamos a esperar, vamos a averiguar cuál es el criterio, cuál es el informe, el avance de este trabajo que demanda la Amazonía ecuatoriana. El otro punto, que en esta comparecencia van a intervenir las 2 autoridades, el magíster Alejandro Rivadeneira y el representante del CES, es que nos informen sobre la aprobación de la fórmula de distribución. Esto es importante, la distribución anual de las rentas o asignaciones del Estado a las instituciones de educación superior y de los incrementos y criterios empleados. Nosotros conocemos que el presupuesto para la educación superior ha reducido, y ha reducido en forma muy importante. Se estima alrededor de $213 millones la reducción para el presente año. Esto, a concepto de las autoridades de educación superior, nos informan, y siempre los medios de comunicación están informando, que existe incremento. Pues queremos analizar el día de hoy comparativamente. A decir de los señores rectores, los hemos reunido a propósito con más de 36 rectores de las universidades del país, de las universidades públicas y privadas, para pedir aportes, pedir criterios, propuestas en relación a la reforma de la LOES. Y ahí ellos han sido quienes, o son las autoridades, quienes exigen, demandan. Si bien es cierto, el país requiere calidad de educación superior, pues también ellos están planteando, están demandando de la reducción del presupuesto para las universidades. Al crear una universidad, se redistribuye, y eso implica reducción para las universidades. Ahí se analiza y se dice, se está planteando el libre ingreso, que podríamos viabilizar. Pero también el libre ingreso implica más infraestructura, apertura de nuevas aulas para los jóvenes. Se requiere contratación de más docentes, investigadores, laboratorios, equipos, en fin. Para ello, el tema fundamental de las autoridades de las universidades es la reducción, la poca asignación del presupuesto para las universidades. Este tema es muy importante, vamos a analizar y aspiramos que podamos tener información, resultados importantes.
El otro punto importante, mi estimado Alex, es pedir el informe sobre la pertinencia del artículo 19 y 20 del reglamento de carrera y escalafón del personal académico del sistema de educación superior, con la participación de docentes a tiempo parcial de la Universidad Estatal Amazónica. Existen demandas en cuanto a derechos, los docentes de contratación parcial, no solo en la Universidad Estatal Amazónica, también en otras universidades. Aquí en la Universidad Nacional de Loja también hay el mismo problema. Y como usted estaba señalando también el tema de... importante, hemos mantenido varias reuniones con estos docentes, se ha permitido que también hoy participen en este espacio de análisis y conozcan de cerca el pronunciamiento, el compromiso que emanen las autoridades. Fundamentalmente tiene que existir el pronunciamiento, la voluntad política por parte del CENESID y así poder avanzar. Hay otros temas interesantes que se abordarán el día de hoy. Por ejemplo, nos tienen que informar sobre el estado de la investigación sobre supuestas irregularidades existentes en la Universidad de Especialidades Turísticas. Hoy por hoy, en un proceso de investigación, está intervenida la universidad y ha existido el pedido de ciertos asambleístas que conforman parte, miembros de la comisión, pues se investigue y serán estas las autoridades del CES que nos digan cuáles son los argumentos, cuáles son las denuncias que sirven de sustento para que sea intervenida esta universidad, la Universidad de Especialidades Turísticas. Doctor, en medida... Temas estos que vamos a tratar el día de hoy en esta comisión. Le decía, estimado Alex, este inicio de año vamos a pedir inclusive también la comparecencia del señor ministro de Economía y Finanzas para que nos explique justamente la reducción del presupuesto para la educación, que es nuestra base importante, educación y cultura. Y también existe una demanda bastante interesante por parte de los maestros jubilados, quienes plantean el pago del incentivo jubilar. Es un problema nacional, es una demanda de todos los días y esto es obligación, es un derecho que el Ejecutivo, el Ministerio de Economía y Finanzas debe asignar los recursos para cancelar. No puede ser más de 15,000 docentes que han servido al pueblo ecuatoriano educando a nosotros, a nuestros hijos, que aún con mayor de 70 años, con enfermedades catastróficas, con problemas de carácter familiar. Yo decía en algún espacio, a veces los hijos abandonamos a nuestros padres y ellos defendiéndose solos ahí y sin haber recibido este derecho. Entonces, por justicia, por humanidad, tienen que ser demandados. Para ello nosotros hemos puesto todo el esfuerzo, hemos conformado una comisión, una mesa técnica integrada por estos tres ministerios, el Ministerio de Trabajo, Educación y Finanzas, y la Comisión de Educación, para demandar, para exigir, para estar al frente, pidiendo la atención de las instancias correspondientes, y más que todo también elaborando un cronograma para que se cancele oportunamente y así poder apaciguar y que los maestros jubilados conozcan en qué mes, en qué periodo van a recibir sus derechos. Todo esto estamos trabajando, estará con estos temas compareciendo el señor ministro por el tema del presupuesto de educación superior y también otros temas relevantes que conceden con la asignación de recursos para la educación. El tema de la ley orgánica, y se nos acaba ya el tiempo, yo le decía, para ver si es que podemos avanzar
a conocer cómo está esta situación, la Ley Orgánica de Educación Intercultural. El plazo corre de lo que dio la Corte Constitucional, y también a propósito de la comparecencia del ministro de Economía se había pronunciado sobre el tema de recursos. Para este año no se colocó absolutamente ningún recurso para poder financiar el tema que corresponde a esta ley. El pueblo ecuatoriano conoce sobre la situación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. El Magisterio Nacional, los 12 gremios han estado en constante vínculo, generando propuestas, participando de las reuniones que hemos promovido en la comisión. El plazo que la Corte Constitucional otorgó es de 6 meses. Aún el Ministerio de Finanzas, así como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, están dentro de los tiempos. Ellos deben presentar un informe técnico, un informe jurídico, técnico, sustentado hasta el día 12 de febrero, que vence los 6 meses. Ante esto, nosotros desde el inicio, desde que recibimos este dictamen de la Corte Constitucional, ya veníamos solicitando formalmente que nos participen ya de los estudios actuariales, que nos participen también de la oferta del presupuesto para poder resolver el tema salarial del Magisterio Nacional. Hemos recibido propuestas, no consideramos que sea un informe, como digo, sustentado, valedero, una narrativa de los hechos, y diría inclusive una cuestión de lamento. Si es que queremos incrementar el salario de los docentes, tenemos que eliminar las Fuerzas Armadas, tenemos que reducir el incremento de la policía. Argumentos así, que realmente nosotros habíamos contestado formalmente, lamentando que una entidad de este nivel tiene que brindar un informe realmente sustentado, técnicamente justificado, para nosotros en base a eso poder formular el informe y poder presentar al Pleno, al debate, y dentro de los 30 días siguientes, a partir del 12 de febrero, que se debe resolver. Aspiramos que no implique, por falta de voluntad política de estas dos instancias, que podamos ser devueltos este dictamen a la Corte Constitucional. Estamos en este ajetreo, siempre también ha habido demandas, exigencias de los docentes, siempre están clamando el incremento salarial, están pidiendo que intervengamos como comisión, como entes fiscalizadores, pues miraremos. A veces ya se están, levantando euforias de la gente, y no quisiéramos tener mal momentos, porque esto está también afectando a la economía, está afectando al espacio fundamental que es la educación, y que los docentes han clamado históricamente sus derechos. Muchísimas gracias, doctor. Sí, pues como usted dice, el hecho de decir, bueno, la educación es importante, ¿no? Pero no le podemos hacer cumplir esta ley porque no hay dinero, y si es que al final por fuerza se cumple, tendríamos que eliminar el resto de instituciones del país. Es como ponerle al docente en contra de todo el mundo. Una situación complicada. Le agradecemos por ahora, porque tenemos ya mismo otra entrevista importante para saber los últimos datos de los contagios aquí en la provincia de Loja.